Buenas tardes, amados hermanos. Bueno, aquí nuevamente pensando en el estudio, pensando en mis hermanos, pensando en esta tragedia que ocurrió sobre el Maestro Jesús y el Maestro Juan, que en los mismos tiempos fueron asesinados. Y estamos estudiando esta tragedia que desafortunadamente no se acaba en el sentido material, porque los sacerdotes todavía siguen celebrando el asesinato de Jesús, como también se celebra el nacimiento, pero no como tal fue. Entonces, tenemos que la religión le celebra su día de nacimiento el 24 de diciembre, pero él nació un 4 de diciembre, no el 24, sino el 4. Y entonces lo hacen nacer en un pesebre. Eh, Creo que fue Francisco de Asís el que se inventó el pesebre. Bueno, no me acuerdo quién. Pero a partir de que se inventaron el pesebre, entonces colocaron a Jesús nacido en pesebre, lo que antes no había, pero al inventarse en el pesebre, ahí ya pusieron a Jesús dentro de esa pesebrera. El maestro cuenta o habla de la historia verdadera de Jesús, porque él realmente era hermano carnal del maestro Jesús. Era hijo también de la Madre María y de José. Y por lo tanto, eso en primer lugar, digo yo, ¿no? O en primer lugar la ley, porque él vino como misionero en su primera existencia, fue Seth, hijo de Adán y Eva. Y la verdad es que los misioneros pues no pueden mentir, porque los misioneros vienen enviados por el gobierno del espiritismo, por la ley del Creador, a hacer los trabajos para regenerar las humanidades, como en el caso de nosotros. Entonces, aquí vamos entendiendo y vamos comprendiendo, ¿sí?, de que nosotros no conocemos la vida de Jesús dentro de las religiones. Hay que salir de ellas y entrar al espiritismo, a la doctrina que nos han dejado para conocer la vida de los misioneros y de nosotros. Bueno, entonces vamos a continuar con la vida porque estamos estudiando de Moisés a Jesús. Y ya vamos a terminar ese capítulo de Moisés a Jesús. Y entonces vamos a leer un pequeñito línea de lo que se leyó el pasado. Dice: ellos ya están, bueno, voy a leerlo todo. Jesús lloraba con sudor y congoja. Jaime estaba preocupado y le decía a Juan su primo: presiento malas cosas porque mi madre
me ha dicho al salir, cualquier cosa que ocurra, aquí te espero. Y en esta relación oyen pasos y golpes de lanzas y allí estaba la guardia del Sanedrín con Judas Iscariote, el que se acercó a Jesús, que venía al encuentro y le dio el saludo acostumbrado, dándole el beso que era la señal convenida, y Jesús fue maniatado. Pero Pedro quiso hacerse fuerte, pero la resistencia habría sido inútil. Jaime, loco de dolor, corrió hacia la casa de Simón, donde esperaba su madre, y ya María todo lo comprendió y cayó en terrible sopor. Llegando luego las otras mujeres y Arimatea, para que Simón los retuviera, y Jaime y a su madre. Él se fue en casa de Poncio y llegó Nicodemo, que hicieron renuncia de jueces del Sanedrín, creyendo que ya no habría tiempo de nombrar otros y por lo tanto no se podría juzgar a Jesús y habría tiempo para obrar. Vea, qué cosas tan fuertes sucedieron. Ellos como miembros del Sanedrín renuncian para poder salvar a Jesús. Pero los sacerdotes por todos lados buscaron y encontraron el modo de crucificarlo. ¿Qué obras tan malas hemos hecho los hombres? Pero, para orar. Dicen que Poncio y su mujer en sueños vieron todo el horror de la tragedia, mas no fue en sueños, porque Pluvia era una medium bien desarrollada y cayó en posesión, imponiendo y recordando a Pilatos su cargo como espíritu y la misión que había venido a representar, y todo lo que Jesús y los suyos habían realizado en cumplimiento del acuerdo de los consejos del Padre. Y Pilatos esperó que le trajeran a Jesús. La entereza de Jesús ante el Poncio provocaba más sus iras. Entre tanto habían salido los escribas a soliviantar al pueblo, al que en cada momento lo instigaban con patrañas y de que el Nazareno quería ser rey de los judíos, que había querido abolir la ley de Moisés, que protegía a las adúlteras, que atentaba contra el pontífice y que por todo se había llamado él solo Hijo de Dios, y quería hacer creer que él era el Cristo.
qué acusaciones, ¿no, amados hermanos, que le hicieron a Jesús? Esta es la realidad de los hechos. Entonces aquí nos encontramos en una encrucijada terrible, terrible. Porque es que al Maestro Jesús de verdad no le dieron oportunidad de respirar. Lo acosaron tan terriblemente. Razón tenía el gobernador cuando dijo que temía al pueblo porque es el último que llega. Y aquí, incitado por los escribas y fariseos, el populacho vociferaba y pedía la crucifixión. Seguía a la comitiva que conducía al reo de casa de Anás a Caifás, donde ya se le sentenció a muerte por blasfemia, al contestar al pontífice: tú lo has dicho. Es por fin llevado a Pilatos, y un momento fue ocultado Jesús del populacho enloquecido. Aquí es interesante saber lo que pasa entre Jesús y Pilatos. Recibe Pilatos los autos y leídos, le dice a los escribas y sacerdotes: ¿por qué acusáis a este hombre? ¿Por qué lo traéis a mí si no ha faltado a la ley del César? Ha blasfemado, dijeron. Eso a mí no me incumbe, contestó Pilatos. Ha querido derribar al César, repitieron. Mostrad cómo, dijo Pilatos, y refiriéndose al pasaje de aquel publicano ante el que había dicho Jesús: dad al César lo que es del César y al Dios lo que es de Dios. Pilatos contestó: eso es justicia. Y si no tenéis otra acusación, este hombre es inocente. Los sacerdotes entonces hablaron al pueblo diciéndole que el impostor nazareno era el demonio que engañaba a jueces y sacerdotes, y preparaban a aquella jauría rebuscada a imponerse y pedir la sangre del Nazareno, en tanto que Pilatos salía al balcón y decía lavándose las manos: inocente soy de la sangre que pedís. Este hombre es inocente de lo que lo acusáis. El pueblo contestó: caiga su sangre sobre nuestras cabezas y sobre las de nuestros hijos. Qué fanatismo de pueblo en aquel entonces. Pero si miramos bien, hoy en día no es que haya cambiado mucho la situación.
Comprendiendo Pilato lo inútil de sus esfuerzos para librar a Jesús de la muerte por vías judiciarias y del derecho, retiróle a uno de los cuartos y a solas le dijo: esta noche he visto yo y mi esposa la verdad. Sé como tú lo que te propones, el triunfo de la libertad, que me agrada como hombre. Mas las cosas han llegado a un grado crítico y no hay más que un remedio, que es el caso extremo de la ley del imperio, por el cual puedes liberarte de la muerte. Si esto te es provechoso para tu causa, dime pues, ¿tienes aún medios de triunfar? Si los tienes, sal por esta puerta, aléjate y yo levantaré las armas y redimiré con la fuerza de los sanguinarios, a los sanguinarios. Todo poder viene de arriba, respondió Jesús. Mas ya no tengo medios de triunfar por la prédica, porque ya lo he dicho todo. Y si tú me llevaras a mí, me salvaras ahí, y si tú me liberaras a mí, te arrastrarían a ti, y yo no tengo ya por qué huir de la injusticia humana. Mas yo tengo el deber, dijo Pilatos, de intentar acallar al pueblo con la pena menor, y tal vez se dará por satisfecho. Y lo entregó al azote para que, mostrado al pueblo, se diera por satisfecho. Pero instigado al verlo, volvió a pedir su muerte. Crucifícale. Pilatos no podía hacer más y lo devolvió al Sanedrín, sacándolo inmediatamente camino del Calvario, con la sentencia de ser clavado para que muriera antes de la puesta del sol, en que entraba la Pascua. No subió Jesús la cruz al hombro, ni de otra forma, porque no podía, y lo entendieron. A nosotros nos hicieron creer que Jesús había cargado la cruz hasta el Calvario, pero él no pudo llevarla por lo tan maltratado que estaba. Él no pudo no pudo arrastrar la cruz. Otro la llevó. Y a las 12 del día, viernes 27 de marzo, el eco de los martillos corría de monte a monte, sacando de la postración a María, que corrió sola al Gólgota, donde ya se había levantado la cruz con el cuerpo de Jesús, que al caer de bruces al pie de él, Jesús y su madre oyeron un terrible juramento del joven Jaime, que poniendo su mano sobre la piedra que recibía la sangre de su hermano, y mirando al cielo dijo con voz fuerte y tranquila:
ha sido, hermano mío, tratado y culpado de Cristo, y yo juro al Padre ser el anticristo. Y Jesús, desmayado y su espíritu casi emancipado, comprendió la causa y la fuerza del juramento hecho tan solemne, y quizá vio en él el triunfo de la causa de la justicia, por lo que, llamando a sus fuerzas últimas, dijo: mujer, dirigiéndose a su madre, he ahí a tu hijo. Y para evocarlo todo, y por primera vez en su vida, recordó Jesús y pronunció el nombre sagrado del testamento de Abraham: Elí, Elí, e inclinó la cabeza. Jaime cayó al pie de la cruz. Era aquel el que en su entonces necesitaba consuelo y fuerzas, pues había cargado con lo más terrible de los sacerdotes que Israel guardaba. Pero aquello mismo lo obligaba a salir de entre aquellos reptiles, porque si supieran que aquel jovencito era desde aquel momento al descubierto para el mundo, el anticristo, cuando el Cristo empezaba a darle satisfacciones a los sacerdotes, no habrían hecho con él como con Jesús, sino que le hubieran ideado una muerte capaz de amedrentar al espíritu más fuerte. Mas ya sabe el mundo que hay un juramento para derribar al Cristo, y derribarlo y librarlo de su peligro. Eran las 3 de la tarde y bajo un fuerte sol, y a su lado cielo quedaba aquel grupo compuesto de María, madre de Jesús, y Jaime en sus brazos, al pie de la cruz, María de Magdala y Cleofás, y Juan y Pedro, anonadados y asustados cuando subió el soldado Longinos a cumplir la orden de ultimar los reos. Perni quebró a Dimas y Gestas, que habían sido crucificados también, pero a Jesús llevaba la orden de lanzarle el corazón. Longinos, de horror, puso la punta de la lanza en el pecho, y al apretar no miró. No había tocado el corazón, pero oyó el quejido de Jesús, y pensativo se retiró. Llegaban en ese momento José de Arimatea y Nicodemo, con permiso para recoger el cuerpo de Jesús y sepultarlo,
cuando se anuncia un temblor de tierra, por cuyo pánico los pocos curiosos que quedaban sobre el monte de las calaveras huyeron asustados gritando: verdaderamente era el Hijo de Dios y nos castiga. Descienden el cuerpo de Jesús y se cercioran que vive. Aprovechan la soledad y la noche y trasladan con todo sigilo al ajusticiado a la escuela escénica. Mas Jesús no quiere curarse, porque entiende que su muerte debe ser el triunfo de sus doctrinas. Estaba hecha la podreña de la resurrección. Ah, carambas. Aquí hay un hermano que me está estorbando, no le pido que se vaya. Está hecha la promesa de la resurrección y podría ser aprovechada esta ocasión, pero no sería gloriosa y fantasiosa como lo quieren los dioses religiosos. No les faltaban medios de obrar a los sabios, magos y alquimistas de la cábala. Arimatea recoge la sábana en la que envolvieron el cuerpo de Jesús y la encierra en el sepulcro que cerca del Gólgota tenía preparado para sí mismo, y queda fraguada la fantasiosa resurrección que el ignorante pueblo espera y que los sacerdotes, sin desmentirse ellos mismos, no se atrevieron a desmentir. Aquí entonces nos damos cuenta que José de Arimatea tenía su sitio para que él fuera sepultado, ¿sí? Porque pues todo hay que prevenirlo en la vida, y entonces bajaron a Jesús y lógicamente que lo envolvieron en una sábana, ¿verdad? Y esa sábana fue la que el maestro José de Arimatea la metió en el sepulcro. El maestro Jesús no estuvo en el sepulcro, no estuvo dentro, sino que metieron la sábana. Y la religión sacó otro cuento, ¿cierto? Pero bueno, ya sabemos que todo lo de la religión es cuento. Pero ya es necesario una comedia de burla a los sacerdotes que, sabiendo cómo alquímicamente o magnética, psíquica o espiritualmente se pueden representar actos en apariencia sobrenaturales para el pueblo ignorante, idólatra y fanático por los sacerdotes que la cábala se propone en castigo y burla efectuar. Entonces aquí ya el maestro nos dirá, vamos más adelante, nos dicen cómo fue que fraguaron la... María, Jaime y las otras mujeres, seguidas de Pedro y Juan,
Se trasladaron a casa de Simón y María guardó el luto. Al tercer día esperaban no los apóstoles, sino el populacho, la resurrección. Los apóstoles sabían en qué consistía la resurrección, que es el despertar del espíritu, del letargo natural que sufre en la desencarnación. Pues estos eran los secretos que Jesús les comunicara. O sea que realmente como la resurrección no puede existir, ¿cierto? Pero sí el despertar del espíritu, porque cuando el espíritu corta los hilos de la vida y se separa del cuerpo con su alma, queda adormecido, ¿sí? No acata a entender, muchos no acatan a entender, pero muchos sí. Entonces queda adormecido y la resurrección es esa, el despertar del espíritu cuando se da cuenta que ya no tiene cuerpo. Vea a lo que lleva la palabra, ¿no? Para poder despertar el espíritu. Entonces ahí es cuando, digamos que resucita, pero pues es que se da cuenta, reacciona y se da cuenta que ya no tiene cuerpo. Pues estos eran los secretos que Jesús les comunicara. Y como había que temerlo todo de aquel pueblo fanatizado por los sacerdotes, hubo el acuerdo entre María de Magdala, José de Arimatea y Nicodemo en la noche del 29 al 30, para lo que hubo de que anestesiar a los guardias, cosa no difícil, pues los soldados en todo tiempo toman de quien sea una copa de vino, pero al despertar de la embriaguez y ver la piedra quitada, ellos mismos corrieron a la ciudad y para no acusarse ellos de complicidad, dijeron a los cuatro vientos que como lo había dicho Jesús, había resucitado. Un temor horrible se apoderó del Sanedrín y los sacerdotes, no por la resurrección, pues sabían que no cabían, pero como le dirían pero ¿cómo le dirían al populacho la verdad cuando de los secretos de sus patrañas dogmáticas depende la vida de las religiones y la existencia, por lo tanto, de los sacerdotes? Sin embargo, los apóstoles aprovecharon ese miedo del Sanedrín y los sacerdotes y predicaron la resurrección, así quedaba latente la lucha que habrían triunfado pronto, allí si no fueran las acusaciones de los sacerdotes al César contra Pilatos, de que protegía a los discípulos de Jesús, los que mantenía al pueblo latente con peligro para el imperio. Poncio, a los recados que recibía del Senado, solo contestó:
soy inocente de toda acusación y cumplo la ley, no dando más explicaciones por no ser acusador de insensatos. Y Pilatos fue retirado y se vio libre de aquellos bebedores de sangre. Pero es que Pilatos nada más tenía que hacer como espíritu y era testigo de aquellos hechos para cuando vendría como espíritu de verdad. Entonces nosotros nos damos aquí cuenta, amados hermanos, de los hechos tan terribles, ¿sí?, que sucedieron en la vida real de Jesús. Y que verdaderamente nosotros como espíritus, ¿cierto? Y como seres humanos estamos aquí encarnados. Realmente yo sí hace mucho tiempo he pensado que nosotros nos debemos amor a nosotros mismos, porque es que tenemos que escudriñar las cosas y tenemos que buscar esa verdad, que la verdad existe, pero está tapada de mentiras y de cosas. Entonces, aquí nos vamos dando cuenta, amados hermanos, y estamos aquí, pues, escudriñando, ¿sí?, una historia que ocurrió hace mucho tiempo, pero que es muy justo conocerla para darle al Maestro Jesús ese título de Maestro, no de Jesucristo, sino de Maestro, porque el Maestro Jesús no es el peligro de la humanidad. Entonces, yo los dejo por aquí, amados hermanos, y realmente me encantó estar con ustedes. Y les pido, pero ustedes saben, amados hermanos, que vea, hoy me costó, pues se me confunden las letras, ¿verdad? Pero es que hay veces que no es por mis ojos, sino porque me hacen equivocar, ¿sí? Ustedes ya saben, amados hermanos, que tenemos, en estos momentos, todo está revolcado. Tenemos muchos enemigos de un lado y del otro, pero que realmente, pues, cada uno tenemos que buscar el punto, ¿sí?, para estar siempre con nosotros mismos. Entonces yo les doy un fuerte abrazo y me encantó estar con ustedes, amados hermanos, y aquí seguiremos, así como sea, pero yo seguiremos, ¿verdad? Porque estamos estudiando una verdad, estamos estudiando todo lo que ocurrió a ese gran maestro que tenemos que sacarlo a la luz para que tengamos conciencia, ¿sí?, de todo lo que le ocurrió al Maestro Jesús y a nosotros mismos.